¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Pues les saludo a su amigo el diácono Antonio Cervantes. Gracias por su confianza para estar conmigo nuevamente empezando esta sexta semana de Pascua. Pues estamos ya en este domingo 22 de mayo del 2022, iniciando la sexta semana de Pascua. Nos estamos acercando ya al final. La próxima semana estaremos ya celebrando la ascensión del Señor, la última semana de Pascua, para en el siguiente estar celebrando ya Pentecostés. Pero bueno, entramos en materia porque las lecturas de hoy, de alguna manera, los que vinieron a misa entre semana ya se han meditado estas lecturas, algunas de ellas, sobre todo la primera lectura. Pero vamos a ver hoy qué mensaje nos deja en nuestro corazón. La primera lectura es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 2 y del 22 al 29. La segunda lectura, como cada domingo, pues es del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 10 al 14 y del 22 al 23. Y el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 29. La primera lectura nos narra, como les digo, ya los que han seguido entre semana, ya lo hemos meditado un poquito, nos narra lo que fue el primer conflicto fuerte que vivió la iglesia. Porque ya recordemos que después de todo lo que era, de que todo lo ponían en común, de que había mucha fraternidad y que mira cómo se aman, era como reconocían que eran cristianos, pues conforme va creciendo el número de integrantes de la Iglesia de Cristo, pues empieza a haber diferencias y ya veíamos cómo la queja de que no eran igual la atención a las viudas de los paganos y de los judíos no era equitativa, de ahí surgieron los diáconos. Entonces, cada crisis siempre trae algo bueno. Hoy nos narra esta crisis más fuerte que se presentó en la iglesia de Antioquía, porque algunos judíos, algunos nuevos cristianos, pero que, bueno, obviamente recordemos que los primeros cristianos eran judíos, o sea, obviamente las primeras personas que se convirtieron eran judíos y seguían yendo al templo, seguían yendo a las sinagogas, seguían cumpliendo con la ley de Moisés a la par que empezaban a acostumbrarse o a entender y aplicar mejor todas las enseñanzas de Cristo. Entonces ahora, como en Antioquía se convirtieron muchos paganos, hubo algunas pertenecientes a la iglesia de Cristo, pero judaizantes, que empezaron a decir que si querían salvarse tenían que convertirse también ellos al judaísmo, o sea, tenían que circuncidarse y observar la ley de Moisés. Obviamente hubo muchas implicaciones ahí. Pasa en las iglesias muchas veces, en nuestras parroquias, que hay personas de grupos parroquiales que a lo mejor se toman iniciativas que no vienen realmente del Padre y empiezan a decir, ahora las cosas se van a hacer así o asá. Empiezan algunos hasta sentirse dueños de la iglesia y pues obviamente algunos otros integrantes del grupo se empiezan a molestar, incluso algunos abandonan los grupos. Hoy este pasaje nos enseña las dos cosas, que no puedes tomarte atribuciones que no te correspondan y que no puedes abandonar el grupo por esas simples situaciones. Hoy la iglesia de Jerusalén, de Antioquía, toma una decisión muy importante. Toma a Pablo y Bernabé y les dice a los paganos, no se preocupen, no vamos a tomar ninguna decisión ahorita, vamos a enviar a Pablo y a Bernabé, hay que hacer una cooperacha para pagarle sus viajes a Pablo y Bernabé junto con nosotros, algunos otros miembros de nuestra comunidad, para que vayan y le presenten el problema a la iglesia de Jerusalén, a los apóstoles. Eso es lo correcto que debes de hacer. Es como cuando hay dudas, hay gente que les empieza a meter dudas a algunos católicos con respecto a su fe, que si las imágenes, que si la idolatría. No es tan mal que tengan dudas o que los hagan dudar, pues si no tienen los suficientes conocimientos, pero lo que deben de hacer, no abandonar la iglesia como muchos lo hacen, sino hacer lo que la iglesia de Antioquía, acudir con las personas que realmente nos pueden instruir. Entonces van Pablo y Bernabé y llegan a Jerusalén. En todo el camino van evangelizando y cuando llegan a Jerusalén, Pedro como buen líder los recibe, los escucha y les empieza a decir, o sea, los paganos son bien recibidos porque yo cuando fui a la casa de Cornelio, pues quizá Pedro seguía teniendo esa culpabilidad de estar quebrantando la ley de Moisés por entrar a la casa de unos paganos, pero cuando estaba predicándoles, el mismo Espíritu Santo se posó sobre los paganos. O sea, dice, ¿cómo nosotros podemos querer cuestionar las acciones del Espíritu Santo? Entonces la gente escuchaba atentamente. Y luego Pablo y Bernabé, fíjense cómo cada parte
de los miembros de la iglesia no toman acciones de otros, cada uno de acuerdo a su rol expone lo que se necesita para resolver la situación. Pablo y Bernabé empiezan a hablar de todas las cosas y los prodigios que hizo Dios a través de ellos en los paganos. Santiago, como responsable de la iglesia de Jerusalén, toma también la palabra, fortalece, también apoya a Pablo y Bernabé y a Pedro, y se justifica o se apoya en algunos pasajes del Antiguo Testamento, y finalmente dice: yo creo que no debemos de imponer esta carga, simplemente que no adoren a los ídolos, que no forniquen, y le empieza a dar una posible decisión. Y entonces Pedro nuevamente, pues se juntan, ahora sí reúnen más formalmente, porque Lucas aquí lo presenta de una manera muy conciliatoria, pero Pablo en su carta a los Romanos y en Gálatas habla de que esta situación sí fue un problema, fue una discusión muy fuerte, muy grave. Pero gracias a que se dejan guiar por el Espíritu Santo, encuentran la solución. Y entonces regresan a Pablo y Bernabé a Antioquía con una carta donde viene la respuesta. Escogen a 2 personas más para que acompañen esta comitiva, que vayan como representantes del pueblo de la iglesia de Israel, y los elegidos son Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes de la comunidad. Y la carta, aquí Lucas nos explica lo que la carta decía. Primero, obviamente, el saludo. Después, desautorizando a esos judíos que querían ponerle cargas. Dice: sí son parte de nosotros, pero ellos no iban siguiéndonos a nosotros, iban por iniciativa propia. Los desautoriza a ellos y al contrario autoriza o fortalece la autoridad de Pablo y Bernabé. Dice: han consagrado su vida a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y les enviamos a Judas y a Silas como representantes de nuestra iglesia. Y entonces viene lo más importante de la carta: el resultado. Y fíjense cómo empieza ahí. Dice: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Se fijan cómo los libera, y obviamente hay una gran alegría en todos los paganos de la iglesia de Antioquía por esta solución. Y vamos a seguir entre semana meditando lo que sigue después de esto. En el libro del Apocalipsis, Juan continúa con el mensaje de fe y de esperanza que inició el domingo pasado. Ahora dice que un ángel lo llevó a una montaña elevada, que significa ir al contacto con Dios. Y dice: me mostró la Jerusalén celestial, la ciudad santa que descendía del cielo. O sea, nuevamente la iniciativa es de Dios. Así como Cristo descendió del cielo para estar con nosotros, ahora Juan ve la iglesia de Jerusalén descendiendo del cielo y resplandeciente de la gloria de Dios. Ahora empieza a describirla y vienen normalmente lo significativo de los números que se presentan. Dice que tenía una muralla ancha y elevada, 12 puertas monumentales y sobre ellas 12 ángeles y los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Quizá esto fortalecía lo que los judíos querían que los paganos también se circuncidaran, porque dicen: la iglesia de Jerusalén celestial tiene 12 puertas y son los nombres de las 12 tribus de Israel. O sea, para entrar ahí hay que entrar a las tribus de Israel. Es lo que ellos interpretaban. Pero después dice que 3 de esas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. ¿Qué significa? Que están abiertas para toda la humanidad, para todos los 4 polos de la tierra. Entonces ya ahí empieza la universalidad y también fortalece nuestra fe católica, por eso decimos en el credo que nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica, porque dice: la muralla descansaba sobre 12 cimientos en el que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles. O sea, nuestra iglesia es apostólica y aquí está uno de los fundamentos. Ahora, una característica es que ya no había templos. Ya no es necesario en la Nueva Jerusalén que haya un lugar donde ir al encuentro con Dios, porque en el Nueva Jerusalén, el templo es Dios mismo y Cristo mismo. O sea, la presencia de ellos ya está en todos nosotros, ya no es necesario que haya un templo. Así como dice que no se necesitaba ni la luz del sol ni la luna, porque el resplandor de la gloria de Cristo y de Dios es la que ilumina el cielo de esa Nueva Jerusalén. Y luego, bueno, el Evangelio, esto aquí también va reforzando algunas de estas cosas. En el Evangelio vamos a meditar
tres mensajes importantes que yo creo que hay que fortalecer aquí y que son los que tenemos que llevarnos en nuestro corazón para que nos ayuden en nuestra vida diaria. El primero dice, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Ese es el primero que vamos a meditar. El segundo dice, es el envío del Espíritu Santo que les recordará todo lo que yo les he dicho. Y el tercero es el envío de la paz y el tipo de paz sobre todo que Jesús nos trae. Vayamos al primer punto. Vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. O sea, la ciudad, a través del bautismo nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice la carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y sabemos que en nuestro bautismo el Espíritu Santo baja y hace morada en nuestro corazón. Pero hoy dice algo muy hermoso Jesús. Hoy Jesús promete también que el Padre y Él mismo, el Hijo, también harán morada en nosotros. Antes de subir al cielo, Cristo estaba con los discípulos. Después de subir al cielo, Cristo está en sus discípulos. O sea, pero hay una condición para esto. Dice el amor a Dios y a los hermanos. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y daremos en él nuestra morada. O sea, la condición para que el Padre y el Hijo hagan morada en nosotros es amar al Padre y amar al Hijo y amarnos entre nosotros. Ese es el requisito importante. Y la permanencia de nosotros, por eso aquí en esta Jerusalén terrenal siguen siendo necesarios los templos, porque nuestra permanencia en Cristo es imperfecta. Nosotros seguimos pecando, seguimos fallando y tenemos que acercarnos al sacramento de la reconciliación y necesitamos el templo y los sacerdotes. Pero en la Jerusalén celestial, por eso ya no hay templos. Allá ya nuestra permanencia es perfecta, ya no va a ser necesario que tengamos un lugar donde ir al encuentro con el Señor. Eso es algo muy, muy importante que debemos tener bien claro. Ahora ya no está Jesús simplemente con nosotros, ahora está en nosotros. El segundo punto es el envío del Espíritu Santo. El envío del Espíritu Santo que dice que Él les enviará, Dice, les he hablado esto ahora, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, el Espíritu Santo no va a venir a enseñarnos cosas nuevas, va a venir a enseñarnos a que recordemos las cosas que Cristo nos ha dado para poder llevar a la práctica todo lo que Cristo nos dijo. Para esto es bien importante que aprendamos a escuchar a ese Espíritu Santo como lo hacían las primeras comunidades cristianas. Hemos visto cómo ellos pensaban predicar a un lugar y el Espíritu Santo les decía, no, ahí no vayan, vayan acá a este otro lugar. Y ellos eran obedientes. Igual como cuando dijo el Espíritu Santo, resérveme a Saulo y Bernabé para la misión que les he comendado. O sea, sabían escuchar. Y yo creo que lo primero que tenemos que nosotros tomar conciencia para aprender a escuchar al Espíritu Santo es pensar que no es una paloma. La iconografía católica nos ha hecho percibirlo como una paloma, pero eso es simplemente porque cuando en el bautismo Jesús dice que bajó en forma de paloma, pero realmente el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es una persona que puede ser tu amigo, que es tu amigo cercano. Eso es lo primero que tenemos que pensar para saber que realmente es una persona que podemos contar con él. ¿Y qué tan poderoso es el Espíritu Santo? Porque obviamente tiene la fuerza de los tres. Las acciones del Padre son las del Hijo y son del Espíritu Santo. Pero gracias al Espíritu Santo tuvimos ese Dios con nosotros. Cuando María dice, ¿cómo va a ser posible que yo vaya a tener un hijo si no conozco varón? El ángel le dice, el Espíritu Santo se posará sobre ti y gracias a eso concebirás a un hijo al que le pondrás por nombre Jesús. O sea, gracias al Espíritu Santo, Dios se dio el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero también gracias al Espíritu Santo tenemos al Dios en nosotros. Acuérdate que en la consagración el sacerdote dice, te pedimos que por la efusión del Espíritu Santo se convierta en este cuerpo, o sea, en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, la transubstanciación se logra bajo la influencia del Espíritu Santo y gracias a eso podemos comulgar y a tener a Cristo en nosotros. Entonces, esa es la fuerza del Espíritu Santo y la fuerza que tenemos en nuestro corazón.
Y sobre todo, bueno, y el tercer punto dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Fíjense que este saludo de la paz, este regalo de la paz que Cristo los da, pues tampoco era novedad para los judíos. El shalom, que es la paz, era el saludo de ellos, como decir hola, buenos días, para todos ellos decían shalom, shalom. O sea que Jesús les dijo, cuando entren a una casa, digan shalom, digan la paz esté con ustedes. O sea, eso ya era natural en el saludo de los judíos. La novedad ahora es que Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Y dice, no se las doy como las da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Dice, si me amaran, se alegrarían de que me vaya porque voy al Padre. O sea, no es alegrarnos porque Jesús se va, sino a dónde va y qué va a hacer. Va a prepararnos un lugar. Entonces, por eso, cuando dice él, mi paz les doy, es porque la paz de Jesús es diferente. Para poder tener la paz que el mundo nos da, se necesita tranquilidad, reposo, libre de problemas, y esa no es la paz que Cristo nos da. Hay una historia que dice que un rey lanzó una convocatoria a los pintores y dijo que iba a dar un premio en dinero abundante a quien reflejara una paz perfecta en una pintura. Y de todas las que presentaron hubo dos finalistas. En una era una pintura en la que se veía una montaña al fondo hermosa con árboles frutales llenos de fruto y de flores. Y al frente había un lago hermoso también, cristalino, donde se veían los pececitos abajo y los patos arriba, los árboles frutales dando sombra, un sol hermoso con un arco iris que le daba reflejaba esa paz, y un hombre sentado a la orilla, descansando plácidamente. Y decía, veo esta pintura y refleja una paz que creo que este cuadro es el que va a ganar. Pero luego ve el otro cuadro, y el otro cuadro era muy similar. Veo una montaña hacia el final, pero una montaña seca, sin árboles, como una gran piedra. Y ve también un lago al frente, pero un lago lleno de hongos, un lago feo, con árboles secos en lugar de frutales, y en lugar de sol y arcoíris, unas nubes negras y oscuras y unos relámpagos que veían que representaban una gran tempestad. Y decía, pero ¿por qué este cuadro refleja la paz? Porque luego ve en la montaña y ve una cueva en la montaña, un pequeño hoyo, y ahí ve un pájaro alimentando a sus polluelos, cantando alegremente mientras pasa la tormenta. Y dijo, este cuadro es el ganador, porque este cuadro es el que refleja que aún en medio de la tormenta puede haber paz. Puede que te angusties, puede que tengas miedo, pero tienes la paz y la tranquilidad que eso va a pasar y que Dios te está acompañando en la tormenta. Esta es la paz que Cristo te trae, la paz en la tormenta, que no la pierdas, aun y cuando las cosas parecen neburrones y parecen negras, la presencia de Cristo te hace sentir paz en tu corazón. Por eso Jesús dice, la paz que doy no es como la paz que les da el mundo. La paz que les doy los va a sacar adelante, aún en los momentos más oscuros de su vida. No van a perder la paz, porque es la que yo les doy con la plenitud de mi amor. Mis hermanos, ojalá que me quedé todavía con cosas que quisiera decirles, pero ya son 18 minutos, no quiero alargarles más. Pero yo creo que es bueno que lo vuelvan a escuchar y que tomen nota. Lo importante, como les he dicho, de una predicación, no nomás en que digan que qué bonito, que qué bien habló cualquier sacerdote, cualquier persona que predica, sino que se queden con algo que apliquen en su vida diaria, que hoy se vayan diciendo, qué poderoso soy, porque tengo a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en mi corazón. Así como Iron Man, los superhéroes, Iron Man trae aquí la fuente de poder en el pecho, como Superman trae el símbolo de su poder en el pecho, como Batman trae el murciélago, todos traen en el pecho el símbolo que va acompañado en su poder. Nosotros en el pecho tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son los que nos dan el poder para vencer el mal, para vencer el enemigo, que siempre tratará de ponernos para que tropecemos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas, y permanezcan para siempre. Les mando un fuerte abrazo. Ayúdame a seguir evangelizando. Comparte este video, regálame un like, ponme comentarios que quieras darme. Y recuerda que todo esto es para que juntos aprendamos a amar más a Dios y aprendemos a amarnos más entre nosotros como hermanos. Que tengas un día lleno del amor de Dios.